Como teníamos para hoy, vamos a trabajar hoy un poco lo que es el comienzo de ese movimiento religioso y cultural llamado cristianismo, algunas características del cristianismo. Y luego también vamos a tocar algunas cuestiones, digamos, problemáticas importantes de la filosofía medieval y algunas características que vamos a encontrar en la filosofía medieval. Digamos, seguimos en lo que sería un poco de contexto histórico, para ya luego empezar a trabajar filósofos. Bien. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cristianismo? Entonces, cuando hablamos de cristianismo, estamos en una religión, ¿no? Una religión que en un primera instancia se desprende del judaísmo. O sea, es un desprendimiento del judaísmo a tal punto que en los primeros inicios de la comunidad primitiva cristiana se la consideraba como una secta, si se quiere, dentro del judaísmo, es decir, no estaba tan diferenciado el judaísmo. Pero ¿qué características tenían esta comunidad primitiva cristiana, estos primeros cristianos que de algún modo se diferenciaban del judaísmo? Bueno, en primer lugar es la idea de Mesías, el concepto de Mesías. Tenemos, bueno, sí coinciden en el punto de que quizás en la segunda venida del Mesías, la segunda llegada del Mesías cristiano podría tener algún punto de comparación con el Mesías judaico, pero en primer lugar, imagínense que el Mesías judío es un Mesías salvador. Es decir, el judaísmo durante mucho tiempo, no solamente con los romanos, sino siglos atrás, estuvo básicamente siempre sometido, vamos a decir, a una nación extranjera, a un poder extranjero. Y quizás hay que ver qué contacto cultural o histórico hay con el concepto de Mesías que tenían, pero sí es cierto que ellos tenían un Profe, concepto... disculpe, Sí, una pregunta. decime. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es un Sí. Mesías? Bueno, está bien, no está mala pregunta. Vamos a decir que Mesías es la espera de la llegada de alguien como si fuese un salvador. Digamos, un salvador, un sujeto extraordinario, ¿no? Que digamos, se tiene la expectativa y la esperanza de la llegada de ese sujeto que va a redimir y a salvar, en este caso, al pueblo judío. Y en el caso del cristianismo sería la comunidad cristiana, la llegada nuevamente del Mesías que ya vino, ¿no? Que sería Cristo. ¿Se contestó la pregunta? Sería un Sí, sí, salvador. muchas ¿Sí? gracias. Bien, bueno. Entonces, el judaísmo tenía la esperanza o la espera, la expectativa de un Mesías que salve al pueblo judío de la situación de sometimiento que tiene. Es decir, este Mesías iba a reivindicar al pueblo judío, ¿no? La posición que tiene como el pueblo de Dios. Por lo tanto, imagínense que es una figura de Mesías fuerte, ¿no? Un Mesías, digamos, que va a redimir al pueblo judío y lo va a reivindicar aparte. Ahora, la figura del Mesías, como aparece en Jesús, en Cristo, no coincide con esto, porque en el cristianismo aparece, al menos en este primer advenimiento, la idea de un Mesías sufriente, de un Mesías que sufre por toda la humanidad, bien, que va a redimir en ese sufrimiento a la humanidad, pero la idea de un Mesías sufriente. Digamos, la llamada pasión de Cristo va por ese lado, va por el lado de un sujeto, vamos a decir, un sujeto divino, el Hijo de Dios, en sentido con un sujeto extraordinario, pero este sujeto extraordinario va a sufrir por todo el mundo, él lo va a redimir. Entonces, no hay mayor sufrimiento que ese, ¿no? El concepto de la cruz, de la carga,
del padecimiento. Entonces, ese Mesías no se ajustaba a la idea del Mesías judío. Ahí tenemos un primer elemento para marcar. Y tampoco en las escrituras de los profetas judíos, que son los mismos profetas que tienen los cristianos, tampoco en ninguno de los profetas judíos aparece la idea de un Mesías sufriente. Parece ser que en algún pasaje de Isaías hay alguna idea de Mesías sufriente, pero sería solamente, digamos, muy reducido a algún pasaje de Isaías. Después, a lo largo de la Torá o de los profetas judíos, no aparece ninguna concepción de Mesías sufrientes. Y incluso si uno lee la traducción, digamos la Septuaginta, que es la traducción heredada del cristianismo, tampoco aparece la idea de un Mesías sufrientes, ¿no? Salvo en Isaías. Bien. Otra diferencia importante, vamos a decir, como en el sustrato, por llamarlo de un modo, del cristianismo, digamos, cuál es el sustrato del cristianismo, es que este Mesías no solamente es un Mesías sufriente, sino es un Mesías que muere y resucita. Digamos, la resurrección de Cristo forma parte del sustrato del cristianismo. Es otra concepción que tampoco se adecua a la concepción mesiánica del judaísmo, en donde este Mesías es triunfante, no puede morir. Lo interesante es que en la Biblia, al parecer, nunca aparece el término resurrección, o sea, no aparece la palabra Cristo resucitó, sino Cristo se le apareció. Bueno, entonces Cristo se le apareció primero a un grupo de personas y después a un grupo de personas más grandes. Ahora no me acuerdo si eran primero a los apóstoles, después 300 personas, ahora no recuerdo bien, pero bueno, primero se le aparece a sus discípulos y luego a un grupo de personas más grandes. Entonces Cristo se aparece. Entonces, esta aparición de Cristo después de la muerte de él es otro elemento que constituye el sustrato del cristianismo. Acá hay que aclarar algo importante. Digamos, acá no está en discusión si en realidad Cristo murió y resucitó o no. Digamos, eso no está en discusión acá. No nos interesa saber si Cristo realmente resucitó. Lo que nos interesa a nosotros es algo quizá un poco más fenomenológico, entre comillas. Es decir, lo que nos interesa es que, según determinadas personas que han escrito esto, Cristo se le apareció a determinadas personas. Entonces, hay una creencia de que esta figura, este Mesías llamado Cristo, se le ha aparecido primero a un grupo reducido y después a un grupo más grande. Entonces lo que afirmamos es eso, afirmamos que alguien escribió eso, relatando que otras personas lo han visto. Punto, no más que eso. ¿Bien? Digamos, sacamos la discusión si eso es cierto o no. Sabemos que al menos la persona que lo escribió lo creyó, y si fue real, al menos real que esas personas creyeron, han creído que lo han visto. ¿Por qué? No sé, pero han creído que lo han visto. Entonces, ahí aparece el tema de la aparición. Y es un elemento fundante porque si no hubiese aparecido esta cuestión de la aparición de Cristo, el cristianismo pasaría sin pena ni gloria. Sería un subgrupo, una secta más dentro del judaísmo. Un hecho fundante importante es la llamada resurrección de Cristo, que podríamos decir que es la aparición de Cristo a determinadas personas. Y otro elemento también importante. Entonces sería sí, que la aparición de Cristo es lo que diferencia el cristianismo del judaísmo, o nada que ver. Claro, sí, es un elemento fundante, forma parte del Okay. sustrato del cristianismo. Forma parte del Ahí está. sustrato. Digamos, el Mesías que muere y luego se le aparece a sus discípulos y después a un mundo de personas.
Y otro elemento también que es importante dentro del sustrato del cristianismo es su ecumenismo, el ecumenismo cristiano. Es decir, en el cristianismo son todos hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? La humanidad. Es decir, ese hombre o ese humano que forma parte de otra cultura también es un hermano, es hijo de Dios. ¿No? Esa universalidad que se tiene en la concepción humana y en que son todos hijos de Dios es lo que marca el ecumenismo, de que todos son iguales como son hijos de Dios. Y eso no aparece en el judaísmo. Por el judaísmo, digamos, justamente el pueblo, Israel es el pueblo elegido, digamos, son los elegidos de Dios, el pueblo elegido de Dios. Entonces, no, ya de entrada no tenemos ese ecumenismo que sí aparece con el cristianismo. ¿No? Y es otra característica fundante. Bueno, una vez que, vamos a decir, Cristo muere y se le aparece a estas personas, luego dice la tradición, ¿no? Cristiana, que se eleva al cielo junto al Padre, y luego hay toda una teología donde se sostiene que Dios es trino, ¿no? Digamos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, eso forma parte de la teología cristiana. El cristianismo siguió desenvolviéndose como una comunidad, digamos, una pequeña comunidad, que iba creciendo, pero dentro del judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se extendía los miembros de la comunidad cristiana por fuera del judaísmo, sino dentro de lo que era el pueblo judío, incluso las diásporas, digamos, las diásporas eran como pequeñas, no sé si llamar colonias, pero pequeñas comunidades, vamos a decir, pequeñas comunidades de judíos por fuera de Israel, ¿no? Por fuera de Jerusalén. Entonces, digamos, si se extendía por fuera de Jerusalén, se extendía a las diásporas judías, o sea que estaba siempre dentro del judaísmo. Y salvo por algunas prácticas litúrgicas y doctrinales, como rituales, como la última cena, una práctica que forma parte de la liturgia cristiana, ¿no? Partir el pan, que se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino que se convierte en la sangre de Cristo, bueno, salvo algunas prácticas vinculadas a esa liturgia, a esos rituales, no había una gran diferencia con respecto al judaísmo. No había una gran diferencia con respecto al judaísmo. Por eso se lo consideraba como una especie de secta judía, más o menos, y tampoco había grandes problemas políticos, la comunidad no era perseguida, de hecho sus líderes, los líderes eran Pedro, Santiago y Juan. Al parecer Santiago era una especie de primo hermano de Jesús, de primo hermano o de hermanastro, no se sabe bien, pero al parecer o era un primo hermano o era un hermanastro, porque como que en la Biblia, en la Septuaginta, aparece la expresión de Santiago, el hermano de Jesús, en ese vocablo griego que es Adolphus, no sé, se lo puede traducir como hermano o primo hermano. Entonces, según la liturgia, la Virgen María no tuvo más hijos, María solamente tuvo un hijo, que fue Jesús, se entiende que era un hijo de José, ¿no? Según, bueno, esto aparte según la tradición también, saben que José era viudo, un hombre grande, ya de media edad,
que se casó con María, que era una chica de 15 años. Esto según la tradición. Y de ahí, digamos, según ya la cuestión religiosa, nació Jesús. Pero bueno, más hijos no tuvo, y José sí tenía otros hijos, entonces, según una inferencia, se dice o que fue el primo o el hermanastro. Bueno, esos eran los líderes de la comunidad primitiva, ¿no? Santiago, Pedro y Juan. ¿Mm? Entonces, estos líderes no pasaron grandes sobresaltos, ni tuvieron persecuciones políticas, y pudieron ejercer, digamos, el liderazgo, la conducción de su comunidad cristiana tranquilamente. Y eso se daba así porque no había grandes problemáticas, es decir, salvo algún que otra práctica doctrinal distinta, como ser esta de la última cena, que se repetía, y de considerar que el Mesías, eso es la patrística, no. Esta es la comunidad primitiva. La comunidad primitiva, estamos hablando de la primera comunidad cristiana. Es decir, muere Cristo, resucitó, listo. Los primeros cristianos. No la patrística, digamos. La patrística no está muy lejos de esto. Digamos, el primer pensador lo tenemos en el siglo I, vamos a decir, 100 años después, quizás. No está muy lejos de esto, pero la patrística es otra cosa. La patrística sería ya cristianos que intentan conciliar de algún modo la filosofía con el cristianismo, o bien usan, vamos a decir, el pensamiento racional para defender al cristianismo de otros ataques de otras religiones o de otras posturas ateas, ¿no? Es decir, es el cristianismo... Son los pensadores que elaboran teoría. Creo que tenés un tema con el micrófono ahí, porque te escuchás con eco. Ahí tenés un problemita gastándolo, ¿no? Con el micrófono. Solo, no sé si quisiste decir eso, me parece que quisiste decir eso. Son los primeros pensadores que elaboran teoría, si quisiste decir eso está bien. Porque, digamos, son los primeros pensadores que emplean este esquema racional griego para poder fundamentarlo, y sí, van generando doctrina, también va generando. Por eso, digamos, el cristianismo como cristianismo aparece, si se quiere, se va formando y solidificando después de Cristo. Se va formando y solidificando con todo esto que estamos relatando. De hecho, hasta que el cristianismo no se hace imperio romano, o sea, hasta que el cristianismo no se corona, allá por el siglo IV, siglo IV, V, hasta que no se constituye en la religión del imperio, y sí, cuando se constituye en la religión del imperio, hay que homogeneizar las prácticas, las doctrinas, las liturgias, la tradición, pero hasta que no se hace religión del imperio, había como mucho cristianismo, es decir, era bastante heterogénea las prácticas del cristianismo, las doctrinas, las corrientes dentro del cristianismo. Recién ahí, cuando se corona como la religión del imperio, es cuando, digamos, se homogeneiza toda la doctrina, por decir una tontería nada más. Digamos, el 24 de diciembre, como la Nochebuena, que Cristo nacería el 25 de diciembre, bueno, esa fecha se puso en el siglo V después de Cristo. Se puso cuando el cristianismo se hizo imperio. Entonces el emperador, en ese momento Justiniano, que era el emperador romano, dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿En qué día nace? Entonces, bueno, se juntaron ahí a discutir, a debatir. Uno tenía una posición y quedó esa posición. Pero digamos, todas estas cuestiones se consensuaron a posteriori, ¿no? Y esta es una tontería, digamos. Después hay otras cuestiones más fuertes como doctrinales, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la comunidad primitiva, los líderes de esa comunidad primitiva no han tenido grandes problemas hasta ese momento, porque continúan con las prácticas judías. De hecho, lo más importante lo sigan sosteniendo.
Es decir, la posición, una problemática si quiere, teológica fuerte es cómo se logra la salvación, ¿no? Porque si hay algo que es característico de todas las religiones es cómo se salva el humano o el hombre, el humano, de este mundo, es decir, cómo trasciende este mundo. Fíjense que es lo más, eso es lo más característico, digamos, es una característica de todas las religiones. Digamos, tener un Dios no es, o dioses, no es un concepto, no es un requisito para poder constituirse como religión, porque hay religiones, o al menos hay una que no tiene Dios, que es el budismo. El budismo es una religión que no tiene Dios. Entonces, tener un Dios no es un requisito para constituirse como religión. Pero lo que sí tiene que dar toda religión es un discurso de trascendencia acerca de la muerte, es decir, cómo nos vamos a salvar de esta muerte, es decir, cómo la vas a trascender. Entonces, este elemento que era importante en toda doctrina religiosa, en este cristianismo primitivo todavía se sigue sosteniendo la misma posición del judaísmo, es decir, la salvación se logra respetando, cumpliendo y observando las leyes mosaicas, es decir, las leyes de Moisés, las leyes judías. Es decir, el hombre se iba a salvar y el cristiano se iba a salvar si respetaba, cumplía y observaba constantemente el cumplimiento de esas leyes. De algún modo no... Esta es una cuestión importante, porque también imagínense que es una cuestión política, ¿no? Entonces, medianamente todo venía con cierta tranquilidad la comunidad cristiana respecto a su relación con la religión de la cual se desprende, que es el judaísmo, hasta que aparece la figura de San Pablo. Por eso, está bien Gastón, por eso dije, todo venía bien hasta que aparece San Pablo. Bueno, y acá sí va a haber un problema. Como San Pablo se dice que era un fariseo, un escriba, ahí dice la tradición, al menos tenemos noticia que era una persona, un ciudadano romano, era judío, pero ciudadano romano, tenía la condición de ciudadano romano, y era una persona bien formada. Y bueno, se nota en las cartas, cartas a Romano, que es uno de los pasajes de la Biblia que aparece San Pablo, se nota con mucha evidencia la buena pluma que tenía para escribir y que es un hombre muy formado. Y la tradición también lo confirma de ese modo. Cuando San Pablo se convierte al cristianismo, que se convierte al cristianismo por una especie de epifanía que tiene, digamos, de manifestación interna, cambia, porque una de las cosas que hace Pablo que no hacían los líderes de la comunidad cristiana era ir a evangelizar, ir y llevar la palabra de Cristo a aquellos que no eran judíos. Por eso como que fue el gran apóstol en ese sentido. El gran apóstol en el sentido de la palabra apóstol como se la puede conocer hoy en día, digamos, una persona que va y evangeliza, ¿no? Y camina kilómetros y kilómetros a un pueblo, a otro, incluso llegando a Grecia,
no logrando mucha aceptación en algunas polis como Atenas, pero sí en una muy importante que era Corintios, y ahí también hay otro de sus escritos en la Biblia, que son las cartas a Corintios, cartas a Romanos y carta a Corintios. Entonces ahí sí va a aparecer un problema, ¿por qué? Porque van a aparecer cuestiones que problemáticas no tenían la comunidad primitiva cristiana, que no tenían los líderes de esa comunidad. Por ejemplo, si una persona no judía se convierte al cristianismo, ¿hay que hacerle la circuncisión obligatoriamente? Un problema. Este problema no aparecía antes porque todo lo que se convertían eran judíos. Entonces no había problemática, pero acá sí. Es decir, el que se convierte al cristianismo tiene que responder a la observancia de las leyes judías en última instancia, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, antes de la aparición de Paulo, el que sostenía la posición de que había que cumplir con la ley, que la salvación se lograba con las leyes judías, con las leyes mosaicas, era la posición de Santiago, uno de los líderes de la comunidad primitiva. Y esa posición estuvo muy firme hasta que aparece Paulo y empieza a discutirle este posicionamiento a los líderes de la comunidad cristiana. Al parecer, según los testimonios históricos que se registraron, era una tensión fuerte la que existía entre Paulo y los líderes. Entonces, Paulo es el que empieza a fundar las doctrinas propias del cristianismo. Es decir, sí, San Pablo responde. Pasa que el vocablo latín, si lo dicen en ti, Paulus, podría ser, pero si es en castellano, San Pablo. Profe, ¿qué dijo? ¿Funda las primeras qué? Lo último, perdón. Doctrinas del cristianismo, propias del cristianismo. La que van a marcar al cristianismo. O sea que él siendo judío después se vuelve cristiano y él evangeliza y después funda la doctrina del cristianismo. Y va a ir, digamos, fundando, sedimentando las primeras doctrinas propias del cristianismo. Es decir, antes de Pablo, los líderes de la comunidad cristiana, que también eran judíos, eran todos judíos, más allá de repetir algunas prácticas que Jesús dio, como la de la última cena, tenían otras prácticas propias del cristianismo, no se diferenciaban mucho del judaísmo. Entonces, seguían siguiendo las observancias de las leyes judías, se seguían haciendo la circuncisión porque eran todos judíos, así que no había gran diferencia. Es decir, se diferenciaban sí en algunas cosas en que creían justamente en Cristo, que era el Mesías que los judíos esperaban, para ellos ya llegó, volvería de vuelta, pero ya llegó, ya tuvo su primera venida. Y no había otra diferencia fuerte doctrinal. Bien, digamos, salvo en la concepción de Mesías, no había otra concepción fuerte doctrinal. Pablo es el primero el que va a marcar diferencias doctrinales con el judaísmo. Y ahí es donde se da el corte definitivo con el judaísmo. Y a partir de ahí sí van a ser perseguidos los cristianos. Cuando la posición de Pablo gana. Cuando la posición de Pablo gana gana adhesión y termina triunfando dentro de la comunidad cristiana. Profe, sí. ¿Qué diferencias doctrinales tenían? Bueno, la más importante es esta.
es, como le dije, para esa comunidad primitiva cristiana, la salvación se logra cumpliendo las observancias de las leyes. Para Pablo no. Para San Pablo no. Digamos, no es que no hay que cumplir con las leyes, pero no es suficiente. Porque las leyes forman parte de los rudimentos de este mundo. Si las leyes forman parte de los rudimentos de este mundo que es pecador. Entonces las leyes no me pueden salvar, porque no me pueden salvar de este mundo porque son parte de este mundo. Pablo dice, no conocí el pecado sino a través de la ley. A través de la ley conocí el pecado. Entonces hay como una relación incluso dialéctica entre el pecado y la ley. Hay pecado porque está la ley, y está la ley porque está el pecado. Entonces, eso no me puede salvar del pecado. ¿Qué es lo que me va a salvar? ¿Dónde logro la salvación? Con el, vamos a decir, experimentando el amor a Cristo. Teniendo fe en Cristo Salvador, en Cristo Mesías, amando a Cristo, etc. Digamos, en el amor a Cristo, parece otro elemento distinto. Y ese amor no forma parte de los rudimentos de este mundo. Sí. Yo quería preguntar, ¿la fe es este amor a Cristo? ¿O no, nada que ver? Sí, digamos, vos tenés fe porque crees que Cristo es Salvador y amás a Cristo, es decir, lo buscás, lo deseás. Okay. Deseás su salvación. Siempre, obviamente, que para tener fe se necesita un elemento exterior, que es la revelación. Entonces, digamos, tuviste que haber experimentado la revelación de Cristo, por lo menos conocerlo, ¿no? Si no, fue una consulta. No quiero volver mucho atrás, pero usted dijo que Santiago, Pedro y Juan eran líderes del judaísmo. No, de la comunidad cristiana primitiva, de la primera comunidad cristiana. Bien. Sí. Y estos líderes no tenían grandes problemas con el judaísmo. Entonces, a partir de Pablo sí va a aparecer una problemática, una diferencia importante. Porque acá hay una cuestión política ya, es decir, esa especie de secta judía o que estaba todavía articulada o inserta en el judaísmo, ahora planteando esta posición se desvincula absolutamente, es otra cosa distinta. E incluso cristianizan a sujetos que no son judíos. Entonces, a partir de ahí sí que el cristianismo va a empezar a ser perseguido primero por los judíos y luego en algún periodo por los romanos. Los romanos tenían una posición más pragmática con respecto a las religiones. Los romanos no eran, vamos a decir, fanáticos religiosos, sino perseguían a una religión por fanatismo, ¿no? En líneas generales, cuando conquistaban algún pueblo o alguna ciudad, respetaban la cultura y las religiones de ese pueblo, se las permitían profesar, siempre y cuando respondieran a los intereses de los romanos, que le vendieran el trigo que ellos necesitaran, o se ajustaran a la economía dentro del Imperio Romano, las necesidades que tenían los romanos, ¿no? Obviamente. Digamos, eso es lo que les interesa a los romanos. En ese sentido eran pragmáticos. Incluso dejaban que gobiernen individuos que fuesen de ese mismo pueblo. Obviamente, siempre y cuando respondan a los romanos, ¿no? Entonces, en ese sentido eran pragmáticos. Pero, en algún momento empezaron a perseguir al cristianismo, pero más que nada por una cuestión política, es decir, como acompañando, digamos, vieron que era más beneficioso perseguir a los cristianos para complacer al judaísmo quizá, o al pueblo judío, para que no se rebele, que por otra cosa de fanatismo, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ahí, esa va a ser una diferencia importante, y ahí el cristianismo va a empezar a diferenciarse fuertemente del judaísmo, y vamos a decir
desparramarse a lo largo del Imperio Romano. El cristianismo se impregna rápido en el Imperio Romano, digamos rápido, es un proceso que dura 5 siglos. Pero logra instalarse en el Imperio Romano. Las hipótesis ahí, creo que lo mencionamos en la clase pasada, son dos. Una es que el cristianismo se impregnó muy fuerte en las mujeres y la otra que se impregnó muy fuerte en los esclavos. Como los esclavos eran el modo de producción, era la base del Imperio Romano, se diseminó por todo el Imperio Romano rápidamente. Y la hipótesis de las mujeres, en el sentido de que las mujeres son el reproductor social dentro de esa cultura, por lo tanto son los que transmiten los valores y las ideas a los hijos. De ahí que se reproduzca el cristianismo. ¿Por qué se impregna en estas clases? Porque son minoría, digamos, la mujer porque es una minoría de género que está reprimida en este contexto patriarcal. Bueno, los esclavos obviamente, ¿no? Porque no son personas ni siquiera en este contexto. Entonces, como el cristianismo ofrece un discurso de trascendencia y salvación, digamos que todos somos iguales, en algún sentido, entonces, uno por una cuestión de género, otro por una condición económica, política, vamos a decir, un género y una clase que está absolutamente reprimida y condicionada, se le ofrece una religión en la cual se sostiene que son iguales a cualquier otro, a un hombre o a un amo, y que van a lograr, y que si cumplen una condición de vida específica, van a lograr la salvación y vivir en un lugar hermoso, sin dolor, en las mismas condiciones que en este mundo vive un hombre o vive un amo. ¿Esas ideas, profe, surgen desde un primer momento o cuando ya el Imperio Romano está establecido y utiliza el cristianismo como un pilar importante para su expansión? A ver, cuando el imperio, digamos, cuando el cristianismo se hace imperio, se hace la religión oficial del imperio, ya el imperio romano era el imperio romano, por decirlo como, ¿no? Ya estaba expandido, digamos, ya era el imperio romano. No es que se expandió gracias al cristianismo. Lo que sí es seguro, ahí has hecho otra afirmación vos, ¿no? Que, digamos, ¿por qué tomaron al cristianismo? Bueno, seguramente fue por una cuestión de beneficio, digamos. Los romanos no hacían nada que no fuese un cálculo casi matemático de costo y beneficio, digamos. Su política era absolutamente pragmática, de ahí sus leyes también, ¿no? Por eso se dice que la cultura griega era teórica y la romana práctica, ¿no? De ahí, bueno, las leyes que establecían y el modo en cómo gobernaban. Sí, seguramente, digamos, en algún momento vieron que el cristianismo era como una religión de la masa, de la multitud, y bueno, no quedaba otra que hacerla oficial, y el emperador romano no tuvo ningún problema de convertirse al cristianismo si eso convenía políticamente. Así que en ese sentido sí, sí, la adoptaron como religión oficial porque les convenía. Bueno, entonces, este es como, medianamente, el contexto en cómo nace el cristianismo y las características, ¿no? Yo creo que eran las características del cristianismo. Y entender que en un principio sí fueron perseguidos, después de la aparición de San Pablo, pero luego poco a poco fueron incorporándose en el Imperio Romano. Sí, poco a poco hubo romanos que se convirtieron al cristianismo, que eran funcionarios, y fue ganando adhesión dentro del imperio al punto que, como hablábamos recién, en un instante era mucho más conveniente que el emperador mismo se convirtiera al cristianismo que lo contrario, porque ya estaba instalado en el pueblo, en la multitud, ¿no? Sí es cierto que, digamos,
es el último periodo del Imperio Romano el que vive la romana cristiana, digamos. Es el último periodo, los últimos 100 años, digamos. Casi como podríamos decir en la decadencia del Imperio Romano. Bueno. Y en este, vamos a decir, desplegarse del cristianismo por el Imperio Romano, es donde aparecen los primeros pensadores cristianos. Acá sí aparece la patrística, ¿sí? Los primeros pensadores cristianos. Ahí en el siglo I después de Cristo. Los dos primeros importantes son Justino y Tertuliano. Bueno, antes de entrar en ellos, que vamos a entrar más adelante, lo que quería marcar ahora es cuál es la importancia de esta patrística o de estos padres de la Iglesia. Aparecen ¿por qué? Dijimos por esa necesidad del cristianismo de tener que emplear un tipo de estructura lingüística, discursiva, racional, para poder interactuar con un otro no cristiano. Que hay parte de su genética, si se quiere, doctrinal, que lo impulsa a eso, por ese mismo ecumenismo que planteamos antes, es decir, la necesidad de tener que ir a hablar con un otro cultural distinto a mí. Algo, una necesidad, si quiere, doctrinal que no tenía el judaísmo, porque era un pueblo elegido, así que no tenía ninguna necesidad de ir a entablar una relación, convencer a un otro cultural de que acepten a Dios como el único Dios. Y después podemos visualizar algunos puntos. Por ejemplo, ese otro, ¿quién podría ser? Ese otro podría ser el Estado, es decir, la necesidad de estos pensadores cristianos de querer convencer al Estado, en este caso romano, de que no son un peligro, no son un peligro para el imperio, no son un peligro para el Estado. O sea, tener que articular racionalmente con ese otro. Otras religiones, discutir con otras religiones, y para discutir con otras religiones tengo que dar discursos racionales, no puedo quedarme en metáforas, tengo que dar argumentaciones por lo menos. Bueno, hay un pasaje en San Pablo en donde, Pablo, que no tuvo mucho éxito en Grecia, sí reiteró en Corintios, donde se formó una comunidad cristiana fuerte, después en el resto de Grecia no. En una polis, no recuerdo en qué polis, discutiendo en el ágora, porque Pablo iba a esa plaza pública a discutir, ¿no? Es ahí donde aparece esto que estamos mencionando, ir y discutir con ese otro para convencerlo, ¿no? En esos espacios bien griegos como el ágora. Y uno de los argumentos de Pablo era los griegos que eran politeístas, tenían muchos dioses, y había una figura en esa polis que era el dios desconocido. Entonces Pablo dice, ese dios desconocido que tienen ustedes ahí y al cual le veneran, es el Dios que les vengo a revelar, ¿no? Y ahí aparece todo el discurso cristiano. Entonces, había una necesidad, vamos a decir, en ese sentido argumentativa, de conocer la cultura del otro y buscar algún tipo de argumentación racional para poder convencer al otro de que el Dios cristiano era el verdadero. Entonces, otras religiones, el Estado, otras religiones intelectuales, es decir, bueno, ya que estamos con los griegos, digamos, al mundo intelectual griego y romano, mundo del pensamiento, digamos, a los filósofos y a esa casta intelectual que tenía una mentalidad racional de siglos, no se los convencía con metáforas o alegorías de la Biblia, ¿no? Con eso no alcanza. Mucho menos si le venís a hablar de un Dios que muere y resucita, digamos, crucificado encima. Ese es el todopoderoso que te va a salvar. Mucho menos si le planteás que el mundo viene de la nada. Algo que parece absolutamente contradictorio en términos lógicos. Entonces, bueno, tenías que ofrecer un discurso racional, lo tenías que convencer racionalmente. Da la necesidad también de estos cristianos, de esta patrística, de tomar, vamos a decir, la filosofía o el discurso racional, ¿no?
y por último podemos mencionar el pueblo en general para defenderse de los ataques que le hacían al cristianismo. Entiéndase que al empezar a hacerse una religión medianamente popular, y sobre todo muy heterogénea al principio, es decir, donde una comunidad hacía unas prácticas y otras hacían otras prácticas, corrían un montón de rumores, vamos a decir, acerca de esas prácticas cristianas, ¿no? Entonces se decía que los cristianos practicaban canibalismo, que vivían orgías, bueno, entonces había como un montón de diatribas y de rumores que corrían, vamos a decir, entre el pueblo en contra del cristianismo. Entonces, bueno, también tenían que defenderse, y para defenderse tienen que usar una estructura, un discurso racional. Y de esos rumores que daban vuelta en el pueblo acerca de las prácticas del cristianismo. Como era muy heterogéneo, había unas comunidades que eran cerradas y otras no. Entonces, quizás también eso alimentaba más los rumores. Bien. Por eso estos primeros pensadores cristianos, la patrística, los primeros sobre todos, como Justino y Tertuliano, se lo denominan apologetas. Los padres apologetas. Apologetas viene de apología. ¿Por qué apologetas? Porque hacen una apología, una defensa del cristianismo. Básicamente, en los primeros pasos de la patrística, lo que es una defensa del cristianismo. Una defensa en contra de los ataques del Estado, o para demostrar al Estado que el cristianismo no es un peligro político. Una defensa en contra de los ataques que hacen otras religiones. Una defensa en contra de los ataques que hace el mundo intelectual pagano. Y una defensa en contra de los ataques del pueblo con rumores o injurias, ¿no? Profe, ¿podría nombrar de nuevo estos tres primeros que eran apologetas? Justino y Tertuliano, mencioné. Bueno. Bueno, vamos con algunas problemáticas o algunas características del pensamiento medieval. Bueno, hay un pensamiento... Profe, perdón. Sí. Le quería preguntar sobre... ¿Se escucha bien? Sí, dale. Sobre el Islam, porque como que conozco algo muy poquito de los judíos y un toque del cristianismo, pero del Islam como que no conozco mucho. Tipo, ¿cómo entra, digamos? O todavía no entra acá. Perdón si me No, el Islam aparece después, es un desprendimiento del cristianismo, por ende del judaísmo también. Digamos, el Islam aparece cuando a Mahoma también tuvo una epifanía en camino a Damasco, se dice, en el desierto, una especie de epifanía que se le apareció al arcángel Gabriel, y básicamente retoma los profetas del judaísmo, incluso del cristianismo, porque dentro del Islam Cristo es un profeta más, siendo el último profeta Mahoma. La estructura es judeo-cristiana, no varía mucho. Va a variar en las traducciones, obviamente, porque ellos no toman la Septuaginta, toman otra traducción de la rama hebraica, pero de los textos hebraicos. Pero bueno, ¿y cuándo pasa eso? ¿Cuánto tiempo después? Y lo tenemos siglo VI, 6-7. Sí, siglo VI. No recuerdo. Es a posterior, digamos, bastante a posterior. Bien. Pero logra impregnarse fuerte en el mundo árabe, ¿no? Logra impregnarse fuerte, a tal punto que ya en el siglo VIII, 720 y pico, no me acuerdo de la fecha de la batalla, pero principio del siglo VIII,
el mundo islámico, los moros, los conocidos moros, el mundo islámico invade la península de España, ibérica, la conquista en su totalidad, a una velocidad que asusta, cruzan los Pirineos, y el avance del Islam sobre Europa es detenido en Poitiers, ¿no? Ahí se libra una batalla, ahí no recuerdo el año, si era 726 o 24, me está fallando la memoria, pero es principio del siglo VIII seguro, en donde el abuelo de Carlos Magno, que era el rey en ese momento, entre los francos, logra detener a los árabes. Digamos en lo que hoy sería Francia, ¿no? Ahí los árabes retroceden nuevamente sobre los Pirineos y se quedan en la península ibérica. Para que te des una vuelta, cómo avanzó el Islam por toda la cultura árabe, por todo el mundo árabe, que en el siglo VIII, principio del siglo VIII, conquistan toda la península ibérica, ¿no? Que era netamente cristiana. Ok, gracias. Después vamos a ver algo de filosofía islámica. Bueno, ustedes en el texto tienen, en el texto que leí de Copyston tienen algo. Yo después le voy a quedar una clase de filosofía islámica para dar un pantallazo y proponemos que tengan una idea solamente. Bueno, una problemática importante en el mundo árabe, en la filosofía medieval es el problema de los universales. Es decir, ¿qué son los universales? Un universal podríamos decir que es un tipo de enunciado que tiene una extensión tal que la podemos denominar como universal. Entonces podemos decir que el término hombre tiene mayor extensión y por eso mayor universalidad que el término Sócrates. Humano, hombre, perdón, se convierte, o cualquiera de los dos, hombre, humano, se convierte en un universal, a diferencia de Sócrates, que sería un particular. Entonces la discusión estaba básicamente en si los universales tienen una existencia en sí misma o bien son producto del lenguaje. Es decir, el universal existe en sí mismo como si fuese una especie de eidos platónico, ¿no? De idea platónica, una esencia separada de la cosa que tiene una existencia per se en sí. O bien solamente es una anunciación del lenguaje que intenta referenciar un particular, un recurso lingüístico, si se quiere. Entonces, aquí la cuestión, va a haber tres corrientes, ¿no? Con esta problemática. La primera corriente la podríamos llamar realismo o ultrarrealismo, como quieran. Entonces, en ese ultrarrealismo o realismo fuerte, va a haber una posición donde el universal tiene una existencia en sí misma. Más allá de las cosas particulares e individuales, el universal existe y seguirá existiendo por más que no existan los particulares. Esta posición tuvo gran adhesión al principio del pensamiento medieval, de la llamada escolástica,